verlo, como que esa pregunta ahí por fuera, digamos, de lo que uno pensaría en principio que es el realismo cristiano, sino como que pone muy, muy el foco en estos personajes que son duales y en cómo está representada esta bondad o esta maldad, ¿sí? O porque uno puede llegar a asesinar o no, a tener unos actos violentos, o como esta misma idea de Jesucristo como redentor, y yo creo que en el cuento está eso, me parece chévere, pero no es una mirada plana, digamos, es como una forma de pensar ese cristianismo y ese doble sujeto que está enmarañado en esa visión, que creo que es chévere del cuento. Ahí es importante, entonces, ¿cuál es el contexto de esto que estás contando? No sé si de pronto ahorita podemos leer un párrafo que nos dé un poquito esa mirada, pero esta familia se enfrenta a una situación en donde hay un personaje que han identificado, y aquí hay otro elemento que me parece importante, y es el papel de las noticias dentro de este, pues bueno, yo soy periodista, entonces por eso me parece importante el papel de las noticias, ¿no? La abuela ha visto en las noticias que aparece un personaje hay un criminal pues por ahí, y eso a mí me recordó como esa teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Como que le meten a uno la información a las malas y en los noticieros y está por todas partes, y ella lo ve, y cuando lo ve en realidad lo reconoce y dice, es como si lo conociera de toda la vida. Ese contexto del que hablaba Cristina es cuando ella, la abuela, se encuentra a este personaje y ella intenta de alguna forma cambiarlo o decirle, no, venga, usted en el fondo es bueno, no vaya a cometer un crimen, no lo haga porque, bueno, le mete todo el cuento de Dios y lo que sea, y él dice como, pero finalmente yo soy malo y ni siquiera recuerdo porque soy malo, porque he hecho tantas cosas que ya no están en mi cabeza, y fui condenado en algún momento y salí de la cárcel. Y ya está, o sea, como que ya eso lo superé, ¿no? Entonces, ese contexto, pues me parece que era importante decirlo. Carol. Para mí este cuento lo anticipa todo, o sea, uno lee el primer párrafo y sabe qué va a pasar en realidad, ¿sí? Y sin embargo, es un cuento muy tensionante que va creciendo. Uno espera que llegue el momento en el que va a suceder como o se va a desencadenar un poco este conflicto. Sí, como cuando uno espera en una película de terror que lo asusten y lo asustan finalmente, ¿no? Como que aquí me van a asustar, ahí sí me asustaron, algo así, ¿no? Sí, pero es chévere que uno sabe en dónde está, digamos, cuál es el elemento con el que a uno lo van a asustar, y sin embargo no es exactamente como uno se lo imaginaba, o sea, no es un lugar común. Sí. Y creo que eso proviene precisamente de este diálogo a través de la dualidad, pero además es una dualidad que está inscrita en el personaje de la abuela. Sí. No es una dualidad en el personaje pues masculino malo, pues, con el que se encuentra, sí. Eso me gustó mucho de este cuento, y digamos también era una inquietud que yo tenía, cómo logra desde una anticipación de la información en el primer párrafo, o sea, ella le dice a uno qué va a suceder desde el principio, pero uno se sorprende mucho y espera, todo el tiempo espera. Sí, Cindy. Bueno, sí, creo que un poco la sorpresa parte del hecho de que siempre tendemos a ser pues positivos y pensar que algo va a cambiar esto y puede mejorarlo, pero también se le ve a la abuela un bagaje como de una vida no plena, no satisfecha, y la convivencia con su familia es tensa porque es como este miembro de la familia al que todo el mundo le aparta, no le tiene en cuenta, se toma como un objeto de burla, más como alguien importante en la familia como es una abuela. Entonces, a mí me me pareció supremamente interesante cómo precisamente este desequilibrado, sí, que era como le llamaban al personaje. Que era como se le denominaba precisamente al criminal. Él se autodenominaba el desequilibrado. Sí, dice que la abuela ha sufrido como mucho en la vida y que que ella sería una buena mujer. No sé si me estoy te estoy tirando el cuento con esta frase. No. O lo digo, listo. Como que cierra diciendo que la abuela sería una buena mujer si ella durante toda su vida no le hubiesen dado tantos disparos. Y digamos que es un poco el eco. No, de hecho creo que es al revés. Dice como que hubiera sido una mejor mujer si le hubieran disparado muchas veces más. Pues porque además Ay, sí. Sí, la señora es desesperante y en realidad, yo sí siento como que fastidio esa viejita.
Bueno, no, pero yo también sentí en algún momento lo que dice Cindy, como pues, la señora quería ir a otro lado y está como diciendo, venga, yo quiero ir a Tennessee, creo que era, y los otros, no, nos vamos a ir para tal, y ella, venga, no, pero es que yo quiero ir allá, yo quiero ir allá, yo quiero ir allá, tanto que resultan durante el viaje perdiéndose porque ella dice, ay, por allí yo conozco una casa, vamos y la miramos, una casa de algún familiar o algún conocido, lo que sea, y después, o se accidentan o lo que sea, no mentiras, van en el camino y ella recuerda que la casa que ella está pensando no es ahí, sino es en Tennessee, ¿sí? Entonces, bueno, ahí como que la mente le juega una mala pasada, no creo que haya sido malintencionada, o puede que sí, pero es lo que desencadena que se accidenten finalmente, que es algo que pasa importante en la historia. Sí, tal cual. Acabo de darme cuenta que el cuento para mí fue otro porque en mi memoria, en la última frase que la señalé y todo, claro, no, lo que le había dices... un no. Pero Bueno. claro, eso cambia el cuento y sí, claramente, pues aquí sí se tiene en cuenta que la abuela sí era una persona insistente, reiterativa y que intensa. vivió un tanto en nostalgias. Nostalgia, pero finalmente en la familia tampoco se le daba como un rol importante. Pero sí, muchas gracias por la aclaración. Sí, Acaban de sí, cambiarme el cuento. Bueno, vamos. Pero Carol. más que nostalgia son caprichos y a la larga o sea, lo que sucede si uno pusiera el mundo así como entre blancos y negros, la culpable de todo lo que sucede es esta señora, todo el tiempo diciendo que se vayan a otro lugar. Como toda la familia, no, vamos a ir a este lugar, además, entonces ella dice, ay, no, pues yo no voy, no, pues usted va a ir porque siempre está metida en todo, no se pierde ni una, y manipula la información para que los niños hagan un berrinche y lleguen a ese lugar, y pues eso es lo que provoca como el desenlace del cuento. Entonces, a veces, o sea, pensándolo ahorita, es como la historia clásica de Edipo. Hay un destino del que no te puedes escapar, así tú no te des cuenta que estás yendo a ese destino. Yo no sé ahí la información como lo que decía Alejo sobre la noticia, las noticias que se instauran en la mente, sino más bien, pues, si es como un efecto del azar, que tiene que encontrarse con ese personaje y no es la noticia, sino lo que a ella tenía que pasarle. No sé si soy clara, pero Sí, bueno, pensé mucho en Edipo al leer como este cuento. Bueno, sí, está bien. Cristina. Pero claro, ahorita que Carol mencionaba eso, como esa contraposición del azar-destino, también analizarla en medio de este personaje cristiano, que es lo que a mí me parece chévere también. O sea, este personaje que es el desequilibrado, cuando tiene este diálogo del que estábamos hablando antes, menciona Jesús rompió el equilibrio de todo, y es un diálogo que hace con la abuela en medio, tratando como de redimirlo, como decirle, no eres malo, hijo, no puedes salvarte, puedes estar mejor, y como que él está bastante convencido de que ya había un equilibrio que estaba roto, como que esa discusión ahí es interesante, y les leo ese parrafito, no lo voy a hacer con el acento sureño, pero bueno. ¿Pero por qué, vato? Lo dice el desequilibrado. Jesús es el único que ha resucitado a los muertos y no tendría que haberlo hecho. Rompió el equilibrio de todo. Si él hacía lo que decía, entonces solo te queda dejarlo todo y seguirlo. Y si no lo hacía, entonces solo te queda disfrutar de los pocos minutos que tienes de la mejor manera posible, matando a alguien o quemándole la casa o haciéndole alguna otra maldad. No hay placer sino maldad, dijo, y su voz casi se había transformado en un gruñido. Y claro, es este punto en donde este personaje como que también está respondiéndole de alguna manera a esta necesidad que le parece tener la abuela, una abuela manipuladora que habíamos visto que había transformado la información a su conveniencia, de decirle como, bueno, aquí está el placer, está la maldad, y usted que me viene a decir que Jesús me va a salvar cuando él fue el que rompió el equilibrio. O sea, ahí uno se podría quedar pensando que era cómo estaba confrontando este sujeto a la abuela, diciéndole como lo que hay es maldad y yo no tengo ningún problema en acabar con todo ahora. Y hay una cosa bien interesante también cuando ella lo está confrontando y le dice, eres bueno, no te trataron bien, y el tipo le dice, no, si tuve una familia maravillosa, todo estuvo perfecto, pero hay maldad, o sea, el equilibrio está roto y yo solamente estoy reproduciendo esto. Y creo que ahí es como bien su misión en la interesante, vida era digamos, eso. Sí, o sea, como que si tú pones a alguien muy creyente, por eso yo vuelvo como a todo el tema de ese realismo cristiano, y de cómo si uno en un principio le dicen es una
escritora que está ahí, como que yo digo, bueno, a ver qué estás haciendo, pero claro, realmente está conflictuando esto, o sea, ponle a leer esto a una persona súper creyente y te va a decir cómo es este sujeto y cómo esta que era la buena y lo quería redimir termina como termina, digamos, y eso me parece interesante también, digamos, ese juego Sí, dual no es Disney, no es el final feliz, ¿no? Y lo sabe, y Flannery O'Connor estaba ahí también pensando este tejemaneje, digamos, de la misma fe y de la misma religiosidad. A ver, José iba a decir algo así. Sí, frente a, bueno, como recogiendo un poco lo que has dicho de cuál es como, por qué Jesús o por qué el cristianismo ahí, y vinculándolo con el personaje de la abuela. Es que sí, o sea, claramente no es como una apología el cuento a pues a alguna religión, o no pareciera, sino pareciera algo muy irónico, muy crítico, y me pregunto si como ese personaje pues es protagonizado por la abuela, o digamos es a través de la abuela que se narra me pregunto un poco qué puede estar representando la abuela frente a las otras cosas que se van mostrando. Hay una figura que aparece que me causa cierto misterio durante este viaje en carretera, ¿no? Que pues realmente es una historia carretera, que eso es chévere porque sí, es un road movie uno lo mantiene, es un road movie, literatura. Uno lo mantiene así, entonces todo el tiempo en el carro con los chinitos, no sé qué, parar a comer, seguir, desviarse, lo que sea. Un poco como el paseo, que yo sé que la gente lo detesta, pero el mejor referente que pudo haber usado. El paseo no me gusta, y está el personaje de la abuela también cansona en el paseo 1. Pero a lo que iba con esto es que hay un momento en el que ellos pasan y ven a un niño que a la abuela le parece lo más simpático del mundo, que es un morochito, un negrito, que los niños se dan cuenta, ay, pero mira, está sin pantalones, y ella, ay, no sé qué, pero es simpático, ¿sí? Eso me pareció bastante significativo. Si uno como empieza a decir, bueno, ¿qué representa la abuela? ¿Qué representa como esta familia? En un contexto donde pues aparece un chino, pues, no sé, de pronto como, porque yo pues querría saber como qué es lo que está tratando como detrás este cuento que está mostrando. Seguramente va a estar vinculado a toda esa dinámica del sur y todo el tema racial y todo el tema como de esas desigualdades brutales que aquí pues, es muy chévere porque como son pequeños elementos. Y después todo el tema con lo de Jesús y el cristianismo, porque teniendo en cuenta que es irónico, teniendo en cuenta cómo termina, eso seguramente tiene unos significados que eran muy impactantes, muy críticos en su momento de ese cuento, como era muy fuerte frente a una sociedad. Carol Lancheros. José decía que la abuela resulta siendo, o sea, el rol de la abuela es un rol como de persona relegada, y sin embargo lo rescataba Carol, finalmente resulta haciéndose lo que ella dice, porque ella se da sus mañas, porque es una señora bien, yo no diría manipuladora, pero bien caprichosa, y resultan yendo a donde ella quiere, volteando por donde ella dice y guiando a la familia a este destino del que hablaba Carol. Pues que, bueno, los invitamos a leer el cuento para que sepan el final. Estamos que lo contamos, pero no podemos. Y José me hacía pensar también a mí porque, digamos, obviando todo este contexto y toda esa como cosa profunda de la que hemos estado hablando, yo siempre intento como traer a mi vida lo que estoy leyendo o ajustarlo a mi realidad. Y José preguntaba así, como ¿qué nos puede dejar? Y pensando en el destino de nuevo del que hablaba Carol, y en la realidad en la que estoy viviendo ahora, lo que he aprendido es que cuando se fuerzan las cosas no van tan bien. Entonces mi lectura, digamos, básica, sin contexto, sino solo como plana en mi vida cotidiana es, la abuela insistía en una cosa en la que nadie más quería y le hicieron caso. Pero eso no debía suceder, o era mejor en su destino que eso no pasara. Entonces mejor cuando es como seguir el instinto, y si no quieren no vayan allá porque acaba mal. No vayan a ir a Tennessee porque puede que les pase algo. Bueno, Cris.
Pero claro, yo sí creo, retomando un poco lo que decía José, digamos, esa pregunta de qué es lo que habla este cuento, pensando un poco desde el título y que es algo que se está repitiendo en